Bienvenidos a esta entrevista especial. Nos dirigimos hacia España, uno de los países del sur más afectados por el coronavirus, donde se implementaron medidas drásticas de confinamiento. Actualmente, el uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y en las calles para todo el mundo, a partir de los 6 años de edad. En caso de incumplimiento, habrá multas hasta de 600 euros. Pero España, para quien el sector turístico es muy importante, 11% de su PIB espera poder salvar su estación estival. No habrá cuarentena obligatoria para los visitantes extranjeros. Solo se les tomará la temperatura y eventualmente habrá cuarentena voluntaria de 14 días. Por su parte, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la intención de prolongar el estado de emergencia y el final del proceso de desconfinamiento hasta el 7 de junio. Para hablar sobre la situación, recibimos a la ministra de Asuntos Exteriores y Europeos, Arantxa González Laya. Bon, c'est un virus qui nous touche tous, español, francés, italiano. Este es un virus que nos afecta a todos, españoles, franceses, italianos, estadounidenses, japoneses, por supuesto chinos. Es una pandemia para la que no estábamos nada preparados, sobre todo psicológicamente, pues es la primera vez en nuestra historia reciente que nos ocurre algo tan profundo y devastador. Pero debemos ser fuertes y trabajar por recuperar esta nueva normalidad a la que queremos regresar lo más pronto posible. Desde el jueves, todos los habitantes de su país a partir de la edad de 6 años deben imperativamente utilizar una mascarilla en los lugares públicos y en la calle, bajo pena de multas muy fuertes que pueden llegar hasta los 600 euros. España es uno de los países europeos con medidas de desconfinamiento más estrictas. ¿Por qué tanto rigor y cree usted que sus vecinos son demasiado laxos? No, nous sommes très humbles dans la gestion de cette crise. Ce que nous voulons, c'est Somos muy humildes en cuanto a la gestión de esta crisis. Queremos proteger la salud de nuestros ciudadanos. Fuimos estrictos en la toma de las medidas y vimos un resultado. Así que a través de estas medidas, que siguen siendo bastante duras, tratamos de controlar el virus y de no encontrarnos en una situación en la que el virus nos controle a nosotros. Queremos mantener el virus bajo control para poder gradualmente regresar a esta nueva normalidad. Poder abrir gradualmente nuestras fronteras, permitirle a las personas desplazarse en nuestro país, ganar la posibilidad de que los españoles se desplacen en nuestro propio país, y todo esto bajo condiciones de salud que protejan a los ciudadanos contra el virus. Poco a poco vemos resultados gracias a las medidas que hemos tomado, pero tenemos presente que perdimos demasiadas vidas y no queremos poner en riesgo en estos últimos momentos el control de la pandemia. Estamos asistiendo a una reapertura de las fronteras de manera un poco dispersa para toda Europa. Por su parte, ustedes no impondrán una cuarentena obligatoria. Pronto y bajo qué condiciones será posible reabrir las fronteras a los británicos, a los franceses. Cuando los datos epidemiológicos y las capacidades sanitarias estén en regla, empezaremos de manera gradual a levantar estas medidas de restricción. Y lo haremos en discusión con nuestros compañeros europeos, sabiendo que cada quien va un poco a su ritmo, porque la evolución de la pandemia es diferente según cada país. Pero precisamente eso es un poco lo que sorprende a los europeos y a los políticos. La Comisión había propuesto que hubiese una coordinación, una armonización en el desconfinamiento. Lo que la Comisión nos dijo es que cada país debía moverse según sus propios datos epidemiológicos, según su propia situación, según los consejos científicos que son distintos dependiendo del país, porque la evolución de esta pandemia fue diferente en los países miembros de la Unión Europea. Pero lo que nos dijo la Comisión, y nosotros lo suscribimos, es que efectivamente las condiciones para el desconfinamiento, es decir, qué medidas tomaremos en la frontera, qué medidas tomaremos para garantizar la higiene en los hoteles, qué medidas tomaremos en materia de aviación o de transporte ferroviario. Todas estas medidas debían estar coordinadas lo máximo posible y también debían ser no discriminatorias. Pero no son las fechas las que deben estar coordinadas, porque las fechas se establecen en función de la evolución de la pandemia en cada país.
Hace unos días su gobierno, Pedro Sánchez, socialista, extendió el estado de emergencia 15 días más, hasta el 7 de junio. Hubo manifestaciones contra este gobierno, incluso en la capital, Madrid, gobernada por la derecha, y que considera su política demasiado laxa. ¿Estas agrupaciones prohibidas le preocupan por la seguridad de las personas o finalmente es necesario dejar que se desarrolle un poco la democracia? Somos un país muy comprometido con nuestra democracia y con nuestras leyes. Así que bajo la democracia las personas pueden expresarse y en efecto lo hacen, como usted acaba de mencionarlo. Hemos insistido mucho en que actualmente esta expresión democrática debe hacerse con una garantía sanitaria, porque si algunos ciudadanos no obedecen estas medidas de respeto de las reglas sanitarias, están poniendo en peligro la vida de los demás. Entonces, la democracia también se trata de asegurar que no se ponga en peligro la vida de los demás. Señora ministra, la semana estuvo marcada por la iniciativa de la dupla franco-alemana. Angela Merkel y Emmanuel Macron hicieron una serie de propuestas para relanzar la solidaridad europea, con un fondo de 500.000 millones de euros para los países más afectados. Cabe resaltar que la canciller alemana Angela Merkel aceptó el principio de mutualización de la deuda y que se trate de transferencia y ya no de préstamo. Esto es una revolución, pero ¿su país lo apoya 100% y necesita este aporte? Nous avons donné, bien sûr, la bienvenue à cette proposition franco-allemande qu'on considère c'est un pas dans la bonne direction. Por supuesto, le dimos la bienvenida a esta propuesta franco-alemana que consideramos un paso en la dirección correcta. De hecho, esta propuesta retoma muchos de los elementos que España ya había puesto sobre la mesa. Según una propuesta que presentamos hace 3 semanas, que incluía un préstamo europeo para ayudar a los europeos, mutualización de la deuda para ayudar a los países más afectados por esta pandemia, un mecanismo construido con base en los presupuestos europeos. Entonces estamos muy satisfechos con este mecanismo, sobre todo porque, una vez más, retoma las propuestas hechas por España hace unas semanas. Pero todavía quedan elementos importantes por aclarar. Esperamos que estos elementos importantes, como por ejemplo el tamaño de este mecanismo o la proporción de las transferencias, la proporción de los créditos, se definirán en la propuesta de la Comisión Europea estos días. Esperamos con impaciencia esta propuesta y esperamos que esté a la altura del reto, un reto común europeo y que sea una respuesta rápida y solidaria para esta crisis económica que afecta, no lo olvidemos, a todos los países miembros de la Unión Europea. Et solidaire de cette crise économique qui touche, n'oublions pas, tous les pays membres de l'Union européenne. Como usted sabe, los países del norte considerados frugales serán difíciles de convencer. Esos países también desconfían de ese fondo que está destinado principalmente a quienes más han sufrido a causa de la pandemia, como su país, España o Italia. ¿Cree usted que es posible llegar a un acuerdo? Esto no es un problema de los países frugales contra los países que no serían buenos gestores de sus economías. Nuestro problema común actualmente es cómo lograr que el mercado único, que es el mercado de todos los europeos, nos ayude a salir de la crisis. No se trata de generosidad, sino de un tema de solidaridad general. Actualmente, estos mercados internos le devuelven a cada neerlandés, danés o austriaco el doble del beneficio de lo que le devuelve a cada francés o a cada español. Es decir, por cada euro que un danés, un neerlandés o un austriaco invierte en la Unión Europea, la ganancia es el doble que para un francés o un español. Esta también es la verdad de este mercado único. Por eso, lo que actualmente le estamos pidiendo a Australia, Dinamarca y Países Bajos no es generosidad. Es que hagan una inversión que representará una ganancia muy importante también para sus propias economías. Así que tratemos de construir una narrativa que nos ayude actualmente a adoptar estas consecuencias lo más rápido posible para beneficio de todos los europeos.
Señora ministra, usted misma denunció una falta de solidaridad europea por parte de los neerlandeses, entre otros, con una fórmula famosa: nos chocamos con un iceberg inesperado. El primer ministro francés, Édouard Philippe, considera que Europa no estuvo a la altura. ¿Quiénes son los responsables de esto? ¿Son los Estados miembros egoístas o a la Comisión le haría falta iniciativa o ambas cosas? Mire, yo veo el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Si comparo esta crisis de 2020 con la crisis que yo misma viví también en 2008, la respuesta europea, aunque al principio un poco dubitativa, fue mucho más rápida y mucho más consecuente. También puede haber sido porque esta crisis no fue una crisis del sur comparada con el norte, sino una pandemia, una crisis sistémica. Eso lo entendimos todos. La Comisión dudó al principio, pero implementó medidas bastante rápido. La base central europea respondió de manera fuerte. Los Estados miembros implementaron 3 medidas para proteger los empleos, para cubrir las líneas de créditos para los Estados y para los créditos de las empresas. Sin embargo, sigue estando esa mitad del vaso por llenar. Se hará con el Fondo de Recuperación Europeo, con el presupuesto para los próximos 7 años. Es ahí donde debemos hacer un llamado ahora, tratando de conservar esa misma mentalidad de todos estamos en este mismo barco. Y entonces todos debemos remar en la misma dirección para poder llegar lo más pronto posible al otro lado de esta crisis. En su primera fase de desconfinamiento, España tiene prevista la reapertura de terrazas, bares, restaurantes, la autorización de reuniones familiares y de amigos de hasta 10 personas. El gobierno de derecha de la región de Madrid y la municipalidad denunciaron una decisión política por parte de Pedro Sánchez, el jefe del gobierno socialista. Y desde hace varios días, cada noche ha habido manifestaciones en los barrios acomodados de la capital en contra de Sánchez. La política retoma entonces sus derechos sobre el consenso nacional en nuestra peculiar Europa.